análisis de los riesgos. El propósito del análisis de riesgos es comprender la naturaleza de los riesgos. O sea, el enemigo hay que entenderlo para tratar de pronosticarlo, pero qué difícil, pero hay que entenderlo. Lo peor que podemos hacer es desligarnos de la comprensión de ese riesgo. Y dice, sus características incluyendo cuando sea apropiado el nivel de los riesgos mismos, o sea, ese impacto que nos puede afectar propiamente a nosotros. Entonces, a ver, si yo, pensemos un riesgo financiero fácil, si yo compro bitcoins, si compro bitcoins, yo tengo que saber que el riesgo de perder es muy alto, sumamente alto. Pero si yo no compro bitcoins, ese riesgo no me afecta. ¿Okay? Entonces, la afectación, identificar si me afecta o no me afecta, es un tema importante. Lo hice muy sencillo, pero si me meto ahí, pero sí es importante identificar cuáles son los riesgos inherentes propios de ese tipo de moneda, para yo también tomar una decisión si entro o no en esa moneda, ¿verdad? Porque si yo un Bitcoin hoy puede costar $7,000, mañana puede costar 15,000, hasta mañana puede costar 2,000. Entonces, esa inestabilidad, esa incontrolabilidad del riesgo financiero, que es perder dinero, la inversión que yo estoy haciendo, hace que yo tenga que montar una estrategia basada en mi FODA para poder sostener, para poder blindarme ante ese riesgo, para perder lo menos posible. Eso es como cuando uno va a un casino. La pregunta que uno debe hacerse cuando va a un casino es hasta cuánto estás dispuesto a perder. Porque al final, porque es muy riesgoso. Cuando uno empieza a ganar, es la siguiente vez a que gane va a perder probablemente, es la probabilidad muy alta. Entonces, manejar esos conceptos. Tengo que saber cuándo salirme y no caer en la trampa, porque la casa siempre gana, dicen, ¿verdad? Entonces, porque por la ambición, entre más ambición usted tenga, es más probable que se mueva su pensamiento y no sea en ese momento su gestión del riesgo se baje tanto que lo haga arriesgarse más de la cuenta. Porque cuando hablamos de la gestión del riesgo estamos hablando de tomar decisiones en el momento apropiado para poderse salir y con el menor daño posible. Entonces, eso mismo podríamos verlo en las organizaciones. Dice, el análisis de los riesgos implica una consideración detallada de incertidumbres, fuente del riesgo, consecuencias, probabilidades, eventos, escenarios, controles y su efectividad. Un evento puede tener múltiples causas y consecuencias y pueden afectar a múltiples objetivos. Si usted es un importador de materias primas de Europa, la inestabilidad política y que son los elementos de geopolítica, que son muy importantes entenderlos, ¿sí? Cuando uno está en negocios, no puede obviar enterarse de lo que está ocurriendo a nivel mundial. A veces uno escucha expresiones de gente que dicen, si yo no veo noticias. Bueno, está bien, siempre y cuando, si usted no tiene un cargo donde usted toma decisiones relacionados con la geopolítica, pues entonces no hay problema. Pero si su labor está relacionada con la geopolítica en el sentido de que le afecta, porque usted lo determinó, usted hizo un análisis usted hizo lo que hemos hablado, usted definió qué riesgos son los que usted podría decir, bueno, me van a afectar, usted los identificó, ya con ese panorama que usted dice, bueno, el riesgo cambiario me afecta por esto, ok, voy a identificar el riesgo, tengo 4 cuentas en dólares, santo Dios, entonces hay un riesgo financiero, ¿por qué? Por la inestabilidad que tenemos del tipo de cambio, porque está bajando, entonces ahí ya usted lo identificó, pero primero lo definió, y luego lo identificó,
y luego vamos a analizarlo, vamos a ver, porque yo puedo decir, bueno, es que baja y me está afectando, pero la siguiente pregunta que uno se hace es, ¿cuánto me afecta? Entonces hay que analizar cuánto me está afectando ese evento. Es decir, qué tan caro se me están, estoy recibiendo más colones, qué tan caro me está saliendo comprar materia prima en Costa Rica en colones porque tengo menos colones. Entonces, medir eso y medir si tengo alternativas para mitigar ese riesgo cambiario que me está dando. Si yo, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo, hace muchos años trabajando con un compañero, un señor que ofrecía servicios a entes públicos, él tenía un gran problema de flujo de caja porque le duraban mucho en pagar. Eso es un problema bastante común. Y entonces él descontaba facturas. Por cierto, las descontaba en Decifin, que ya quebró. Entonces, descontar una factura significa desde una entidad financiera, te vendo esta factura que me van a pagar dentro de 3 meses, pero la entidad te dice, te la compra el 90%. Entonces, y uno que lo vende asume el riesgo. Porque si no pagan, la entidad financiera le dice, bueno, pagame a mí, porque no me pagaron. Entonces, pero eso no está bien en el sentido que estás perdiendo un porcentaje de la factura. Ahora, ¿qué hay que hacer? Bueno, hay un riesgo operativo, un riesgo de flujo de caja por el tipo de cliente. Yo digo, bueno, defino que los riesgos, en los flujos de caja, mis clientes en el sector público son más riesgosos que otros. ¿Por qué? Por el flujo de caja. Entonces yo digo, bueno, identifico qué clientes tengo. Tengo estos, que es el sector público. Tengo una mezcla de clientes del sector público del 90% y 10 del sector privado. Bueno, entonces el nivel de riesgo es muy alto porque tengo mucho cliente sector público que me paga y que me genera un riesgo de flujo de caja. Entonces, ese era el caso del señor. Entonces lo que trabajamos era buscar subir el porcentaje de clientes que generaran dinero más rápido, digamos que me pagaran más rápido para que mi flujo de caja fuera más controlado. Y entonces, con eso, uno mitiga el tema, ¿verdad? Lo peor es no saber qué hacer, ¿verdad? Eso es lo peor que uno puede hacer. Bueno, y en esto, cuando uno vaya a hacer una definición ya propiamente, un análisis, cuando uno junta estos 3 elementos de definir, identificar y analizar, uno debería hacer un mapa de riesgos, donde uno haga un análisis en función de la probabilidad de que algo ocurra, ¿verdad? Y del impacto. Eso es una relación de 2 elementos, de probabilidad y de impacto. Entonces vean que a esto le llamamos mapa de calor. Entre más probable sea un riesgo y más crítico sea su impacto, está en zona roja. Totalmente. Bueno, todos estos de la zona roja son de alto impacto y por lo tanto de alto cuidado. No quiere decir que esto que sea poco probable o muy improbable le dejemos de monitorear. En realidad, ¿cuántos pensamos que íbamos a tener una pandemia? Entonces, antes de la ocurrencia de ese tema de la pandemia, pensábamos que era tal vez improbable, o era posible, pero digamos que estaba por acá, y se pasó a convertir en algo cierto y algo crítico, porque no sabíamos cómo se comportaba, o sea, no sabíamos nunca, y volviendo al ejemplo lo que nos decía el compañero, de aprender, ya aprendimos que en el caso de una pandemia es muy crítico el tema, aprendimos muchas cosas. El tema es qué tanto se vaya a repetir con las mismas condiciones. Si fuera lo mismo, pues lo manejamos, pero eso que era posible pasó a ser algo cierto y algo crítico. Entonces, esto es muy dinámico. El tema es
no darle seguimiento. O sea, esto no es para hacerlo que quede bien bonito y quede ahí archivado, bien tuanes ahí. No, el tema es darle seguimiento, porque en el tanto usted lo utilice, le va a servir. En el tanto no lo utilice, es más que algo cosmético. Y en esto de la calidad, no podemos dejar de lado, y sobre todo en el tema de riesgos, no podemos descuidarnos. Diría uno que es dormir con un ojo abierto, porque hay que estar monitoreando, porque el mundo cambia demasiado rápido y hay impactos. A veces decimos unos, pues, por ejemplo, la elección en los Estados Unidos, podría uno decir, pues eso es en Estados Unidos, pero no, tiene impacto. Pero hay que medirlo, si usted está seguro, no le va a pasar nada y está aquí muy poco probable que ocurra, que le pase algo, que lo influya, entonces, está bien, pero monitorearlo, porque podría ser que se lleve una sorpresa, porque al final el mundo se gobierna por personas y las personas cambian. Y eso es como, eso es un elemento importante, vean que hasta el clima cambia. Sí es importante el factor de riesgo climático, la parte de sostenibilidad, me parece un tema sumamente importante para no tomarlo en cuenta, porque hay organizaciones que trabajan directamente con eso. Bueno, en realidad no todos tenemos relación, porque resulta que el cliente, quien compra servicios, bienes y servicios, se está haciendo más crítico sobre el tema del cambio climático y sostenibilidad, y es un tema que le angustia, y que por lo tanto, si nosotros podemos darle un servicio de valor relacionado con el cambio climático, con el cuidado del cambio climático, con el cuidado de nuestra huella en carbono, me parece que eso mejora nuestra reputación y por lo tanto fortalece la calidad en el valor agregado que le estamos dando. Me parece que es un tema sumamente importante que los animo a que lo tomen en cuenta. De hecho, es un tema que no podemos dejar de tomar en cuenta por asuntos de la Agenda 2030 o no solo porque nos lo pidan, sino porque es un tema de alto impacto. Así que vamos a pasar ahora, bueno, esta es mi exposición, vamos a pasar a las preguntas, comentarios que tengan sobre lo que hemos estado conversando en este ratito. Sí, me parece excelente el tema. Realmente la parte de gestión de riesgos, como lo mencionabas en la norma ISO 30000, viene todo el manejo de la gestión de riesgos, que inclusive aquí se está realizando muy bien por el tema Mideplan. Sí se está aplicando una herramienta en donde se tiene que valorizar el riesgo, se tiene que evaluar, meter algunas políticas de control y después reevaluarlo. Es muy parecido al análisis modal de fallas y efectos, ¿verdad? Lo conocemos como ANFE. Es muy similar el formato, ahí lo estoy viendo con Zoraida, por cierto, la gerente financiera. Tenemos que llevarlo un poco más al tema también de calidad, ¿verdad? Creo que es muy valioso eso. Quizás la consulta vendría, don Giovanni, a nivel de función pública, a nivel de institución pública, ¿qué tan valioso, qué tan importante es aplicar la gestión de riesgos? ¿Realmente es algo obligatorio? ¿Consideras de que definitivamente debemos de considerarlo? Sí, a mí me parece que no solo porque en muchos ámbitos se les pide, ¿verdad? O Contraloría o su jefe, ¿verdad? Mapas de calor ya se los pide para muchos efectos. El tema de los riesgos. Siguiendo la filosofía de la ISO 30000, es indispensable tomar en cuenta los riesgos, porque lo que deben tomar en cuenta es que puede atentar contra el objetivo que usted se fijó, el objetivo de calidad. Y entonces, en el tanto de ese riesgo
afecta el valor que usted le da al cliente, entonces incumple con el postulado, con el pensamiento de calidad, porque entonces no se lo estás dando ante un riesgo que nunca consideraste y que está afectando la calidad. A ver, si usted da un servicio de facturación y digamos, se va la luz, por ejemplo, y no puede facturar, o no tiene un mantenimiento adecuado de los sistemas de informáticos, entonces, y no puede facturar, ahí está incumpliendo con un servicio, ¿verdad? Un servicio operacional. Entonces, un riesgo operacional te